¿Me escuchan bien, verdad? Profe, ¿se me escucha bien? Sí, Alejandro, se te escucha súper bien. Ok, genial. Bueno, tenemos de entradas, por ejemplo, ensaladas de frutas variadas, crema de verduras y pasta sin gluten, con salsa de tomate y verduras. Como entradas, platos principales tenemos arroz con verduras frescas, pollo a la plancha y papas fritas naturales, salmón a la plancha con verduras frescas y solomillo de ternera con papas fritas frescas. Yo les voy a hablar un poquitito del solomillo de ternera, ¿verdad? ¿Qué composiciones tiene y exactamente dónde se encuentra, ¿verdad? Que es algo que quizás no conocemos mucho. Por ejemplo, entre sus composiciones podemos ver que tiene 20,18 gramos de proteínas, no tiene carbohidratos, tiene 2,50 gramos de grasa por cada 100 gramos, no contiene azúcar y aporta 103 calorías a lo que es la dieta. Como nutrientes podemos ver que tiene vitamina B9, vitamina K, vitamina B12 y vitamina B3. Además de que contiene potasio. Y el solomillo de ternera se encuentra en la parte lumbar, está alojado entre las costillas inferiores y la columna vertebral, más concretamente encima de los riñones y debajo del lomo bajo, ¿verdad? Y como postres podemos añadir helados especiales sin gluten, frutas frescas y yogur variado. Y ese sería mi menú, profe y compañeros, para la gente que es celíaca, ¿verdad? Sería este menú especial. Excelente. Así como estuvimos hablando en las clases del pasado, donde cada uno iba exponiendo su menú, nos dábamos cuenta de qué importante es poder tener a mano, ya sea para un celíaco, para un intolerante a la lactosa, para un multialérgico, los que son, digamos, alérgicos a la soja, al huevo, a la proteína de la leche de vaca, porque hay una cosita también que hay que saber, que existe la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, para esas personas es complicadísimo poder encontrar un lugar seguro para comer. ¿Por qué digo seguro? Porque yo ahora, como ustedes saben, estoy pasando por ese momento, por el tema de la lactancia con mi bebé, que mi bebé no tolera la lactosa. O sea, mi bebé es intolerante a la lactosa. Y yo tengo que, digamos, consumir todo lo que serían los productos lácteos sin lactosa, pero también cuidar la contaminación. ¿En qué sentido digo la contaminación? De que, por ejemplo, eh, la cuchara que yo voy a usar, por ejemplo, si me voy a la casa de mi mamá, no haya tenido contacto con una leche normal, por así decir. O de repente si voy a comer un arroz blanco, que ese plato o esa olla no sea la misma en que se haya utilizado leche normal y queso Paraguay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se quedan residuos de la proteína de la leche, que es la lactosa. Y lo que a mí o sea, que lo que a ella le hace mal es, digamos, esa proteína, ¿sí? Entonces, para que se den nomás cuenta que es complicadísimo salir a comer, por ejemplo, si es que no estábamos en pandemia, por ejemplo, iba a costar mucho más. Ahora, por ejemplo, como estamos en pandemia, bueno, no puedes salir y punto por el tema de la pandemia y comes en tu casa y si te vas en la casa de tu mamá o tu suegro, qué sé yo, llevas tu comida, no pasa nada, ¿verdad? Pero si es por ahí, qué sé yo, vos querés salir a cenar por tu cumpleaños o lo que fuese, muy pocos lugares, yo realmente conozco lugares que hacen minutas nada más, así por ejemplo el Celiaquito o Alert Food. Entonces, así digamos, para ya sentarte a comer algo, como una entrada, así como está diciendo Alejandro, no conozco realmente. Entonces ahí se complica un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que cuidar esa contaminación que se llama trazas, ¿sí? Por ejemplo, hay panes del Germano, que es una marca paraguaya, que dice sin gluten y leyendo sus ingredientes no tiene manteca, no tiene margarina, no tiene queso, no tiene lácteos.
Pero ¿qué pasa? Abajo dice, al preguntar, mejor dicho, yo pregunté si ese pan no tiene nada de lácteos y me dice, en sus ingredientes no tiene. Pero ¿qué pasa? Que eso se hace, digamos, en una misma máquina de todos los panes, ¿sí? Todos los panes donde sí, por ejemplo, se hace galleta, donde se hace pan lacteado y lo que fuese, y ahí se queda el residuo que son las trazas, lo que también se deben de cuidar. Entonces, eso es importantísimo atender y ojalá que el día de mañana, por ejemplo, si Alejandro tiene su local gastronómico, pueda, digamos, tener todos esos cuidados que equivale, porque ustedes no saben, pero no recuerdo si la vez pasada les dije, pero el celíaco es más peligroso otra vez en cuanto a las contaminaciones de las que estoy hablando, ¿sí? Bueno, entonces acá cerramos lo que sería menú, ¿sí? Ahora voy a ver para proyectar un material que tengo preparado para ustedes y seguimos, ¿sí? Porque realmente hoy era todo exposiciones, entonces voy a ver para proyectarles una clase auxiliar, ¿sí? Un ratito de desactivar el audio y veo para proyectar. Antes de seguir también, quiero que ustedes realicen, no sé si todos tienen a mano su tema del menú, quiero que realicen una pequeña, digamos, como les dije, creo que era una de las preguntas, luego quiero que me pasen eso. O sea, quiero que digan para que todos puedan escuchar ahora que todos están. ¿Cómo se llamaba su restaurante y cuál era el fin de su restaurante? ¿Sí? Alejandro ya nos contó ya que el maestro se llama Porque Jesús es el verdadero maestro, que es un local gastronómico exclusivo para celíacos. ¿Sí? Y vamos haciendo otra vez eso para cerrar ya lo que sería menú, ¿sí? Después creo que todo, Iván también ya expuso, Cecilia, sí, Mauricio, Blanca, Alejandro, sí, Eli también. Entonces, para cerrar lo que sería menú, quiero hacer eso con ustedes y después seguimos con lo que serían los alimentos, ¿sí? Entonces, una breve reseña nomás de lo que era su menú para que todos puedan escuchar, porque eso va a salir también en el examen, ¿sí? Entonces, el que quiera empezar, active nomás su micrófono y dicen cómo se llama su local y cuál es el fin de su local. Profe, el mío era tartas deli, o sea, tartas deliciosas sería, ¿verdad? Y iba dirigido para todo público, o sea, todos pueden consumir excepto los que son alérgicos, ¿verdad? Porque no había ningún alimento así tipo sin lactosa o
especial para algún consumidor. Ok, Cecilia, muy bien. Y el mío era profe, se llamaba Tu Pasta y también iba dirigido para todo, pero no especifiqué, o sea, no, eh, o sea, para todo menos con problemas de los lácteos y eso, porque no hice algo específico Súper para bien, lo que Blanca. sería así con que tiene problema con la lactosa y eso. Súper bien. Eso es buenísimo lo que Cecilia y lo que Blanca nos están diciendo, que sus locales no están destinados o no tienen, digamos, el interés o capaz no le ven, no ven una clientela que tenga esa, no van a tener tantos clientes, por así decir, con intolerancia o lo que fuese con las alergias, que está súper bien, ¿verdad? Pero siempre hay que tener detallado que no es, o sea, por ejemplo, tienen que saber eh, especificar eso, que no cuentan con alimentos para intolerantes o para intolerantes a la lactosa, al gluten, a la soja, lo que fuese. Que está buenísimo poder decir luego para que la persona no se vaya lo al pedo en el local. El mío, profe, el mío se llamaba El Manjar y también dirigido a todo tipo de gente que trabaja más a oficinistas, porque a partir del mediodía creo que abríamos un after office, ¿verdad? Pero de todo un poco, picada y todo eso. No había menú muy... Había comida sana también, que puse así comida grillé, ensalada y demás. Y eso. Y Eli, recuerdo que te dije que si no había pandemia nos íbamos para, para Sí. conocernos ahí en el after office. Sí, After Office, porque muy famoso llegó a ser los After Office, porque a las 3 a veces cierran y ya se van por ahí a hacer su picada, a conversar o hablan otra vez de trabajo, proyectos, lo de la facultad también. Yo conocí varios lugares así, ¿verdad? Exactamente. También deben de saber que la comida es un momento para también dialogar o conversar o, por ejemplo, distenderse. La comida te lleva a muchos otros lugares, por así decir. No solamente es comer, comer, comer y no le hablas a la persona que está a tu lado, sino más bien es para distenderse, para conocerse y demás. ¿Alguien más falta? Creo que falta Iván y Mauricio. Perdón, pues yo estaba en el baño, no sé qué pasó, bro. Es que estaban hablando, o sea, me fui un ratito y me perdí de todo lo que están diciendo. Estábamos diciendo nomás que para cerrar el tema de el menú, para contar cómo se llamaba tu local y a quién estaba dirigido tu menú. Sí, el mío se llamaba, creo que se llamaba, espera que acá tengo anotado, profe. Ay, espera, que no estaba atento a lo que estaban diciendo porque estaba en el baño. Mira que no. Bueno, lo que sí era que se llamaba Rappi, algo así, y era sobre comidas rápidas.
Ok. Iván, falta, pero mientras les voy a proyectar un video que ya vi donde se coloca el audio, ¿sí? La vez pasada veían pero no escuchaban, ¿verdad? Ahora ya sé ya dónde es. Voy a proyectarles un ratito. Profe, ¿qué pasó? ¿Yo falto qué cosa? Decir sobre tu menú, o sea, el nombre de tu Tu menú, ¿cuál era el nombre de tu restaurante y a quiénes iban dirigido tu menú, Iván? Solo vos ya faltas. Pero yo ya puse ya. Sí, pero para que tus No, compañeros, pero para para que todos cerrar sepan. nomás. Sí, para cerrar. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba y Y, a quiénes iba dirigido nomás? y mi restaurante se llama Somos lo que comemos. Así, para que abra ampliamente luego ya tu mente. Y a quienes iban dirigido eran a diferentes tipos de clientes, de todo tipo. Para la gente, como yo estaba explicando, lo que tuve un ejemplo claro sobre una amiga que era vegetariana, para gente que son diabéticos y diferentes tipos de clientes con distintas enfermedades y así. Chicos, ¿me escuchan? Para cerrar eso Sí, de sí. lo que hablamos del menú, quiero que puedan interpretar lo que es alergia y lo que es intolerancia, ¿sí? Acá va un videito que voy a cortar antes porque no nos va a dar el tiempo otra vez como la vez pasada, pero para que puedan tener una idea, ¿sí? Avísenme si Yo soy escuchan. Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y Se tecnóloga escucha, de los profe. alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema que está siempre muy de actualidad y que a veces nos produce confusión. Os voy a hablar de las alergias y de las intolerancias alimentarias. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las alergias y de las intolerancias alimentarias, que son dos términos o dos conceptos que muchas veces se confunden y que además muchas veces nos tomamos un poquito a la ligera. Segurísimo que habéis conocido a alguien bueno, sí, cada vez es más habitual porque tanto alergias como intolerancias cada vez son más veces diagnosticadas, son más habituales, pero seguro que habéis encontrado a alguien que de repente os dice: no, yo es que he dejado de tomar leche porque soy intolerante a la lactosa, y le preguntas: ¿te han hecho la prueba? Dice: no, me sienta mal y punto, soy intolerante. Bueno, pues no es así. Puede ser que un cierto alimento, un determinado alimento, nos siente mal en un momento puntual por alguna razón, pero de ahí a tener una intolerancia o a tener una alergia, bueno, pues es un concepto bastante diferente. Tanto las alergias como las intolerancias pueden ser diagnosticadas perfectamente, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta.
Primero vamos a ver, bueno, las dos son una reacción adversa que nos ocurre en el organismo y lo que vamos a ver es la diferencia entre alergia y la diferencia entre intolerancia, que creo que muchas veces no lo tenemos muy claro. La alergia es una reacción del organismo muy exagerada, casi siempre es muy exagerada y además ahora en cuanto os cuente los síntomas los vais a reconocer muy fácilmente porque no solo en el tema alimentario sino en cualquier otro tema una reacción alérgica se reconoce bastante fácilmente y de hecho todos deberíamos aprender a reconocer las reacciones alérgicas porque pueden llegar a ser muy peligrosas. Entonces vamos a por qué se produce una reacción alérgica. Bueno, un componente de un alimento que nos da esa reacción alérgica, que nos produce una alergia, entra en contacto con nuestro sistema inmune y se produce una cascada inflamatoria que se llama y es lo que nos hace que tengamos cierto grado de inflamación y se produce histamina. Por eso muchas veces cuando tenemos una reacción alérgica, seguro que os suena. Cuando os pican los mosquitos, una abeja o cuando nos pica un bicho nos dan una crema que contiene histamina, antihistamínicos, perdón, que es para contrarrestar el efecto de esa histamina que nos ha producido el organismo y de esa forma bajar la inflamación, porque ese es otro de los síntomas, como os he dicho, de la reacción alérgica y es que produce un estado inflamatorio que a veces es local, como por ejemplo en el caso de las picaduras, pero que en el caso de la reacción alérgica a los alimentos puede llegar a ser muy grave, incluso producir la muerte, porque esa inflamación va a ir a través del tracto digestivo y puede llegar a afectar también a los pulmones, al sistema respiratorio, con lo cual podemos llegar a tener un shock anafiláctico y que nos puede llegar a producir la muerte. No penséis que cualquier cosa que nos da alergia nos va a pasar automáticamente un shock anafiláctico. Podemos tener unas alergias leves a ciertos alimentos, pero hay veces que las alergias pueden ser muy graves, como os he dicho, y hay que tenerlo en cuenta. A la hora si queremos saber realmente si tenemos una alergia alimentaria porque un día un alimento nos ha sentado mal, hemos notado cierta hinchazón por ejemplo en la lengua, que es muy habitual, o un poco de enrojecimiento en la cara, porque ese es otro síntoma también de una alergia alimentaria, la urticaria, nos pica la piel. Bueno, pues si después de comer un alimento hemos notado esa reacción, que suele ser bastante continua, a la media hora o así, bueno, es conveniente que nos hagan unas pruebas, un test de alergias en el que se comprueba mediante unos pequeños pinchacitos, se suele. Chicos, me figura que tenemos 5 minutitos y la vez pasada se nos cortó de balde, entonces si de por ahí se corta, ya saben qué pasó, ¿sí? Bueno, como ven, la alergia es algo así súper drástico ya, así el extremo ya por ahí, pero eso no quiere decir que todos vamos a ser alérgicos o que todo es alérgico para nosotros o lo que fuese. Hay personas que son alérgicas al maní, alérgicas a la picadura de mosquito, alérgicas a la picadura de avispa. Y eso que estaba diciendo de los pinchazos que se te hacen en el brazo, me tocó ver y es así, Dios mío, ¿verdad? Qué denso, ¿verdad? Porque imagínate que todo te es alérgico. Perdón, imagínate que todo para vos todo es alérgico, se puede hacer mal y es fuerte, ¿verdad? Porque yo nomás comparo que mi caso, por ejemplo, es algo así súper leve, ¿verdad? Pero es un proceso también, pero hay personas que de verdad pasan mal. Inclusive hay personas que no van a creer, pero que son alérgicas a la hormiga. Y por ejemplo comió algo famoso, un chupetín así, ya tenía hormiga que se llevó soplada y comer nomás. Y para vos puede ser tipo algo normal y no te pasa nada, ¿verdad? Pero para otras personas que de verdad su defensa no está actuando como debe de ser, esa hormiguita que de por ahí, inclusive ella estaba muerta, le hace súper mal y así como decía, le hace el shock anafiláctico que es, se le va todo el aire, se empieza a poner todo morado y si vos no le empezás a tipo reanimar, a dar respiración boca a boca o no, inclusive
Hay personas que llegan a convulsionar de eso. Vos le tenés que abrir la boca, agarrar la lengua para que no trae, para que no se, para que no se asfixie, ¿verdad? Entonces, este tema es súper interesante. Yo realmente esta clase de intolerancia y alergia quiero desarrollar con ustedes así completo. Este es el video de esa clase que yo preparé para ustedes de alergia e intolerancia y que ahora ya quité porque Vanina no se presentó, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que esta clase vamos a desarrollar porque ustedes deben de saber si el paciente que tienen es intolerante o es alérgico o le cae mal nomás o no le gusta lo que vos le estás poniendo, por ejemplo, la leche, o le cae mal la soja, o le cae mal el poroto. ¿Y por qué le cae mal el poroto? Porque el poroto se contaminó con la soja en el proceso de embalaje, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, esta clase vamos a desarrollar a full porque yo quiero que ustedes aprendan eso y no digan después, y no les digan después que ustedes no están capacitados para eso. ¿Sí? Porque ustedes deben de estar capacitados para saber diferenciar alergia e intolerancia y de todos los alimentos, ¿sí? Por supuesto que siempre hay que investigar más, leer más y demás, ¿sí? Pero no se preocupen que esta clase vamos a desarrollar capaz el otro lunes todos puedan exponer y nos queda otra vez un poquitito de tiempo, entonces podemos ir desarrollando eso, ¿sí? Si es que no tienen duda y demás, ¿sí? Entonces, ahora veo que ya me queda un minuto nada más, entonces me despido, porque el lunes pasado me escribieron todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces se cortan más esta así cuando ya llega la hora, entonces el lunes nos volvemos a ver, por favor, si les toca el próximo lunes, pónganse las pilas, por favor, para poder exponer y terminar a tiempo, ¿sí? Porque después ya rinden, ¿sí? ¿Se acuerdan que rinden también? Entonces, para que no se les acumule todo. Entonces, chicos, les dejo que tengan buenas noches. Cualquier cosa estoy a las órdenes, me escriben sin ningún problema, ¿sí? Cuídense y nos escuchamos el próximo lunes, ¿sí? Chau, chau. Ok, profe, Dale, gracias. profe. Gracias, Chao, profe. Chau, chau. gracias. Chao, profe. Chao, chao.